¿Qué le parece si revisamos estos textos? Voy a pedirle ahí a Multimedia que vayamos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer un par de versos. Quiero que tenga esto con claridad. A esto le llamamos la doctrina de la justificación. Y es la doctrina más importante que todo cristiano debe saber y dominar. Porque el cristiano que no entiende la doctrina de la justificación, Satanás lo engaña cada rato y lo hace sentir culpable. Cada vez que el cristiano falla, el diablo le dice que ya no es salvo, que ya Dios no lo ama, que ya perdió el regalo de la salvación. Entonces el apóstol Pablo invierte, oiga bien, 11 capítulos de la carta a los romanos, 11 capítulos, para enseñar la base de la doctrina más seria, doctrina apostólica más seria que todo cristiano debe conocer. ¿Y sabe cuál es mi sorpresa cuando salimos a enseñar en Latinoamérica? Que la doctrina que menos conoce la iglesia es esta: la doctrina de la justificación. Entonces el apóstol Pablo ha hecho unos resúmenes muy preciosos desde el capítulo 1. Muestra lo que es el evangelio, muestra hasta dónde el hombre se ha degradado en el pecado, muestra que tanto los judíos como los paganos hemos caído en el mismo hoyo del pecado terrible, del pecado que es abominable por Dios, y va enseñando cómo Dios planea salvar a la humanidad. Y llega al capítulo 7 y aquí nos hace un resumen muy hermoso que es lo que le he estado tratando de enseñar. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, lo que el apóstol Pablo aquí nos está resumiendo prácticamente 7 capítulos del libro de Romanos, y no les tengo que decir a ustedes que la epístola más profunda, la carta más profunda de la Biblia es esta. Cuesta entenderla. Lleva mucho tiempo, necesitamos hacer estudio de esta carta. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley. Ahora, yo quiero que usted entienda que la ley nunca fue dada por Dios para salvar a la humanidad. La ley nunca tuvo la finalidad de salvar al ser humano. La Biblia dice que la ley
Por ejemplo, en Romanos 3:20, si lo pones por ahí, y después Romanos 5:20, quiero darle estas aclaraciones porque todo cristiano tiene que saber esto. La ley no vino para salvar a nadie, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley no vino para salvar a nadie. Entonces usted dirá, bueno, pastor, ¿y los judíos? Pues están perdidos, hermano. Qué pena que a ellos se les dio la ley, a ellos se les dio la capacidad para la interpretación, la iluminación. Y mire cuánto tiempo ha pasado. Han pasado 3.500 años desde que recibieron la ley, y ellos todavía creen que son salvos por eso. Es una lamentación. Pero el apóstol Pablo dice que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea que no les alumbra el entendimiento del Señor, y el Señor sabrá por qué, pero de ninguna manera la ley fue dada para salvar, porque por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será, en español, perdonado. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Para que el hombre viniera al conocimiento del pecado, porque el hombre pecaba, pero como no había ley, entonces no podía haber justicia. Amén. Porque donde no hay ley, el pecado no puede tener la paga que se merece. Amén. Si una persona violaba, un hombre violaba a un niño o a una niña, si un hombre mataba a otro, si un hombre le robaba a otro y no hay ley, ¿qué pasa? Nadie lo puede acusar. Y así se vivía desde Génesis 1 hasta Éxodo 19. 2.500 años se vivió sin ley. El hombre pecaba, el hombre violentaba los principios. Y acuérdese que la conciencia, como se lo he enseñado, es un tribunal sin policías. La conciencia es como un tribunal sin policía y sin jueces. Porque la conciencia te puede acusar, hacer sentir mal un par de veces. Pero de ahí a la conciencia no le importa. Te lo he enseñado. Tú puedes robarte una bicicleta y al día siguiente la conciencia, me robé una bicicleta, wow, qué terrible. Pero es que Señor la necesitaba para ir a trabajar. Son 3 kilómetros, Señor. Anda justificándose la conciencia. Allá a los 2 meses se le dañó y va y se clava otra. ¿Y la conciencia? Y la conciencia al día siguiente, ¿por qué no te robaste 2 para tener una de repuesto? Esa es la conciencia. Un tribunal sin policía, sin jueces. Entonces, 2.500 años el hombre estuvo sin ley, haciendo lo que le daba la gana. Entonces viene Dios, y Dios está, pero miren, hermano, está por caerle al hombre, porque Dios odia el pecado. Dios abomina el pecado.
Y Dios tiene que buscar una forma de dejarle saber al pueblo, a su creación, a la humanidad, qué es lo que Él abomina, qué es lo que Él lo enoja. Entonces, para que el hombre sepa qué es lo que a Dios no le gusta, no le agrada, entonces trae la ley e introduce la ley para que la humanidad sepa lo que a Él le desagrada, le enoja, lo que Él abomina. Por eso dice ahí en Romanos 3:20, por eso dice que por las obras de la ley nadie, ningún ser humano puede ser justificado o perdonado. Nada, o sea que no hay obra que usted pueda hacer. Usted puede quitarse la camisa, dársela al desnudo, quitarse los zapatos y andar usted descalzo y dárselas a otro, quitarse el pan de la boca y darse. Ninguna obra de la ley lo va a salvar. Amén. Así que deje de estar pensando en otras cosas, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se dio para que el hombre supiera qué es lo que a Dios le desagrada. Poneme 5:20, por favor. Romanos 5:20. Entonces, de ninguna manera el hecho de que usted viva la ley lo hace ser salvo o lo lleva en algún camino a la salvación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, esa es otra razón por la que la ley se dio. Para que el hombre no solamente supiera qué es lo que es el pecado, qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que a Dios abomina, sino también para que el hombre se diera cuenta cómo el pecado trae más pecado y trae más pecado, como la mentira trae otra mentira y otra mentira, ¿cómo va? Sobreabundando. Entonces la ley se introduce para que el pecado abundase. Para eso. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hay que tener cuidado con ese texto, porque ahí hay unas palabras que son claves. Mas ¿cuándo fue que sobreabundó el pecado? Cuando vino la ley. Amén. Entonces, cuando Dios introduce la ley para que el pecado sobreabundase, entonces Dios determinó traernos la promesa de la gracia. Amén. Así que la ley nunca fue dada para que usted se salvara por la ley. Todo lo contrario. En el libro de Gálatas, por el capítulo 2 por allá, dice que la ley nos confinó. La ley nos encerró en una prisión. Amén. La ley era una prisión de 10 barrotes, de 10 mandamientos, donde nos encerró la ley. Y para terminar de ponernos, no solamente somos reos, estamos confinados, somos presos, la ley nos apresa y sin derecho a nada, reos confinados a muerte, simplemente. No hay chance de que la ley nos dé un espacio de salir algún día. Simplemente dice que somos reos de muerte. Y para ponerle
sello, como decimos por ahí. La ley dice que todo aquel que no cumple todos los estatutos de la ley es maldito. O sea que no solamente la ley nos mete presos sin derecho a fianza, condenados a muerte, sino que también nos maldice. Amén. Entonces aquí usted puede entender, porque la única manera bíblica por la que el hombre podía ser libre de una maldición, liberarse de una maldición, era muriendo en una cruz. No había otra forma, porque Cristo pudo haber muerto a espada, hermano. Cristo lo pudieron haber matado a espada o con un flecha. ¿Por qué Cristo tenía que morir en la cruz? La muerte más cruel. ¿Por qué? Porque toda la maldición por causa de la ley, estábamos en maldición. Y había que quitar esa maldición. ¿Cómo se podía quitar? Muriendo en una cruz. Así que la ley, dice Gálatas también, no solamente vino para sacar a la luz el pecado, para que el pecado sobreabundase, sino dice que la ley era una añadidura. Una añadidura mientras, hasta que llegara la promesa que Dios nos había hecho por medio de nuestros padres, por medio de los profetas, los patriarcas. Amén. Entonces, mientras llegaba la promesa, la ley era una añadidura. Y acuérdese que la añadidura es algo menor, algo que es menor a lo grande. Es decir, usted va a decir, voy a añadirle un cuarto a la casa, ¿verdad? Yo le voy a añadir una manga a este vestido. O sea, lo total es la casa y le va a añadir, lo grande es la casa y la añadidura es el cuartito. Lo grande es el vestido, le va a añadir una manga. Pero usted no va a llegar con una manga al sastre. Añádamele un vestido, por favor, a esta manga. De ninguna manera. O usted va a aparecer con su cuartito y le va a decir al albañil, añádamele una casa, por favor. No, una añadidura es algo pequeño que se añade, que se pone, ¿verdad? Se suma a algo que usted ya tiene. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, la ley era una añadidura mientras llegaba la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios nos había hecho a través de los profetas. ¿Y cuál era la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a abolir la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley era hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo viene, entonces la ley se acaba. Los profetas se acaban. Yo ya no vivo por lo que dice Moisés en la Torá, ni por lo que dicen los libros proféticos. De ninguna manera. No vivo por lo que dice la ley, porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Juntos representan el Antiguo Testamento. Amén, hermano. ¿Y qué pasó en el monte de la transfiguración? Allá está Jesús, la verdadera luz que alumbra el mundo. Se empieza a transfigurar delante de aquellos hombres, de adentro para afuera. La luz más intensa, la verdadera luz, la nitidez de la luz, porque Dios es luz, amén.
esa luz verdadera se empieza a manifestar de tal manera que el Pedro se queda, hermano, le da como un sueño y empieza a decir cosas que no tiene que decir. Ay, que vamos a hacer 3 enramadas, que una para Moisés y una para Elías, porque allá con Jesús en ese monte se apareció Moisés y Elías. Y estando en medio de esa gloria, vino la nube. Y dice que la voz del Padre se escuchó de esa nube. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado. A Él escuchen y obedezcan. Porque oír y obedecer es la misma palabra en hebreo. Entonces cuando Dios dice, cuando la Biblia dice, escuchen, oigan, está diciendo, oigan y obedezcan. El Padre de la nube dice, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y está Moisés, que representa los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá. Y está Elías, que representa a los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento está allí. Y Dios dice, no más Moisés, se acabó la ley, se acabaron los profetas. Este es mi Hijo amado, a Él oír. ¿Qué le parece? ¿Y qué te parece si ponemos Hebreos 1:1 ahí en la pizarra? Para que usted mire. Hebreos 1:1. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, Dios habiendo hablado todo el Antiguo Testamento, tantas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óigame, fuera Moisés, fuera profetas. Dios nos habla por el medio del Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo. Y si usted lee el libro de Hebreos cuidadosamente, usted se dará cuenta que el libro de Hebreos es un libro de comparación, donde el escritor de Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a Aarón, al sacerdocio. Jesús es superior al altar. Jesús es superior al sacrificio. Todo el libro de Hebreos es para mostrarle a usted que Jesús es superior a toda la creación. Porque por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Y en estos postreros tiempos Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Ay, perdónenme en los apóstoles y profetas. Ay, que me perdonen. Pero andan bien extraviados. Andan viviendo todavía en el antiguo pacto. Y ese pacto terminó. Y dice tenemos que desecharlo porque terminó. No, porque la base. Amén. Usted tiene que conocer la ley. Tiene que estudiar la ley. Porque entre más estudia la ley, más ama a Jesús. Porque la ley fue la nana que nos agarró de la mano y nos llevó a Cristo. Amén. La que nos cuidó para que llegáramos vivos a Cristo en la ley. Usted vivió bajo la ley antes
de que usted conociera a Cristo, usted estaba bajo la ley. Bueno, pastor, yo no sacrifiqué. No, usted no tiene que haber sacrificado nada. Pero si usted no estaba en Cristo, usted estaba cubierto bajo la ley e iba a ser juzgado bajo la ley. Amén. Usted tiene que tener claridad en esto. Por eso Juan 3, 17 y 18, ponémelo rapidito, estoy terminando, hermanos. 3, 17, 18, rápido. Ajá. Mire, la ley nos confinó, nos condenó a muerte y estamos condenados a muerte. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar a nadie. Y no se sorprenda, pero Cristo jamás condenó a nadie en su ministerio terrenal. Señor, la encontramos en pecado abierto. La ley dice que hay que matarla a pedradas. ¿Tú qué dices? Que no. Que el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Mire, como dijeron allá en mi pueblo, se pelaron la tusa todos. Dígame quién no es pecador, quién no peca. Y nada más que Jesús se agacha y empieza a escribirle los pecados de todos ahí en el polvo. Y los tipos leyendo. No, me voy, dijo. Ahí quedaron solo las turuncas, hermano, las piedras ahí tiradas. ¿Cuántos no le trajeron? Mire, la samaritana. 5 maridos has tenido. Y con el que tenés ahora, tampoco es tu marido. Sos terrible, le dijo el Señor. Pero así te amo. Y vine a comisionarte, le dijo Jesús. ¿Cómo? Sí, le dijo. Te voy a hacer la primera evangelista de mi iglesia. Dígale, haga usted eso aquí, lo matan. Quiera Dios. ¿Qué le parece aquel endemoniado de Gadareno allá que rompía la cadena? Que hermano andaba, pero mire, tal como nació pelado, andaba el tipo ahí, asustando a medio mundo. Jesús llega, lo liberta y la gente dice, vete Jesús, no te queremos aquí, tú nos causas pérdida. Y Jesús dijo, está bien, porque Jesús donde no lo quieren, él se fue. Y el endemoniado, el que era endemoniado, quiere irse con Jesús. Y le dice, no, le dijo Jesús, andate a tu casa, a tu familia y cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Óigame, lo estaba enviando. Se acababa de convertir el hombre y ya lo mandó a predicar, fíjese. Y usted lee la Biblia y 3, 4 capítulos después Jesús regresa y hay una multitud esperándolo. El hombre ha cumplido y ha predicado el evangelio. ¿Qué le parece? No lo pasó por 3 años de instituto bíblico. Mire, qué cosas más bonitas las que solo Jesús puede hacer eso. Amén. Entonces, hermano, Cristo no vino, nunca condenó a nadie. Y usted tiene que entender que Cristo no vino para condenarlo, sino para salvarlo. Y todo aquel, dice el verso 18, el que en él cree no es condenado. Oiga bien, el que en Cristo cree no es, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo condena? La ley. Porque el que no cree en Cristo está bajo la ley. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya fue condenado, porque está bajo la ley. Pero Cristo no vino a condenarte, vino a salvarte. Amén. Y si usted cree que Jesucristo es Señor y Salvador, purifíquese, santifíquese. Yo no puedo entender cómo la gente sabe que están en pecado, que viven en pecado y están tranquilos. O usted no entiende la dimensión de la salvación que Dios le ha dado. Porque si usted no deja de pecar, si usted no se endereza,
usted se pierde eternamente y para siempre. Y usted necesita saber lo que es el infierno para que se enderece. Mire, hermano, cuando usted entiende lo que es la salvación, lo que cuesta la salvación, ese regalo tan hermoso, usted tiene que cuidar su santidad. Tiene que cuidar lo que piensa, tiene que cuidar lo que ve. Por favor, ¿cómo es posible que le enseñamos, lo llevamos a un encuentro y le enseñamos lo que es el pecado, las consecuencias del pecado, y vienen y siguen viviendo en pecado? No han entendido esta salvación tan grande. Usted sabe que cuando el hombre niega, rechaza esta salvación, se pierde eternamente. Pero esta perdición no es solamente que usted se pierde, no, es una perdición en el lago de fuego, es con sufrimiento, con angustia, eternamente y para siempre. Esto no es un juego. Dios habló, Jesús habló del infierno más que cualquier profeta. Y dijo que era un lugar de angustia, de dolor, de quebranto, constante y eterno. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, hermanos? Enderece su vida. ¿Cómo usted, por satisfacer sus deseos, va a pecar contra Dios? Arregle su vida, por favor, enderece su vida. Cristo no te condena, Cristo te da la oportunidad de ser salvo cada día. Arregla tu vida, endereza tu vida, porque ¿qué son 70, 80 años en comparación con una eternidad perdido, apartado de Dios? Sacrifícate, ponte recto. Si no estás casado, cásate, pero arregla tu situación. Deja de robar, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de codiciar. Honra a tu padre y a tu madre, por favor. No mientas. Sé fiel delante de Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena. Vale la pena. Cristo viene pronto. Ponte de pie. Vamos a orar.